nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido 2 de marzo, asesinado el 3 de marzo del 2008. Julián era un muchacho humilde, un muchacho común y corriente, lleno de sueños. El día que se fue de la casa se fue feliz, porque iba a conseguir plata para pagarle la casa a su cucha, para que no nos sacaran de la casa. Pero lo que él no sabía era que iba a un encuentro con la muerte. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Estos seres queridos que ustedes me levantaron. Ni eran ni tuvieron que ver nada con la subversión. Nadie sabe el dolor de una madre cuando pierde un hijo. Es un vacío que nunca se quiere. La experiencia que yo he tenido de la justicia ordinaria a la justicia de la JEP ha sido muy distinta, porque nosotros llegamos a la justicia ordinaria y a nosotros nos trataban como si fuéramos lo peor que había en el mundo. Nos tocaba quedarnos calladas de todo y escuchar todo lo que estaban diciendo de nuestros hijos, que eran unos guerrilleros, que eran unos subversivos. A Julián lo acusaban de ser integrante del ELN. Julián se va el 2 de marzo, el 3 de marzo lo asesinan. ¿En qué momento Julián se convierte en un subversivo? Pero sí fue muy distinta la justicia ordinaria a la justicia de la JEP. Evidentemente ha habido cambio porque frente a la justicia ordinaria siempre se sostuvo una mentira. Llevamos más de 14 años con unas víctimas que estaban desde hace 14 años clamando la verdad. Y vemos que la Jurisdicción Especial para la Paz ofrece esa posibilidad de que nosotros los victimarios, de alguna manera, frente a una deuda que teníamos con estas personas, tratemos de sanarlas ofreciéndole la verdad. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores, padres, hermanos, hijos, esposos, y que sus conductas eran intachables, buenos seres humanos, y no eran, como se dijo, integrantes de grupos al margen de la ley. Esto se manifestó al comienzo de esta farsa, de esta gran mentira que sostuvimos por 14 años y que hoy, gracias al Sistema para la Paz, podemos restaurar esa dignidad humana de cada una de las víctimas. Entonces, cuando usted dice que usted reconoce su responsabilidad como coautor, ¿qué reconoce? ¿Haber hecho qué? Haber dado la orden de haber asesinado personas. Por un lado me siento tranquila, pero por otro lado sí me da tristeza de oír de que estas personas están diciendo de que mataron personas inocentes y que ellos sabían de que eran personas inocentes y no les tembló la mano. Doña Blanca, desde el primer inicio de estos procesos, cuando estábamos en la jurisdicción ordinaria y teníamos que ir permanentemente a estas audiencias, viví de cerca el sufrimiento en todo ese recorrido jurídico y que por tantos años ella asistía de manera solitaria a esas audiencias, donde en muchas ocasiones y después de un recorrido desde Soacha hasta esos juzgados especializados en Cundinamarca, llegaba y se suspendían las audiencias. Y no fue una vez, sino muchísimas veces. Y ella, pues, como lo han dicho todos,
clamaban justicia, pero la justicia no llegaba. En esas audiencias mostraban las fotos de su hijo asesinado de una manera que considero que de alguna manera revictimizaba a doña Blanquita. Y ella en la parte de atrás de la sala pues lloraba al ver estas fotos. Y en esos momentos me sentía el ser humano más miserable y despreciable por lo que estaba pasando con esta señora. Y quiero decirles a todos ustedes que doña Blanquita, y le quiero decir a usted, es el ejemplo de lo que representa el amor de una madre. Siempre la verdad sale a relucir. Y esta vez la verdad, la lucha que nosotros hemos tenido no ha sido en vano. Ya al menos vemos unos generales acá sentados y eso era lo que nosotros queríamos saber. De que Colombia supiera de que los jóvenes de Soacha y los jóvenes del resto del país que fueron asesinados por estos militares no eran guerrilleros, eran niños, eran campesinos, dejaron familias, dejaron hijos y nos dejaron un corazón vacío, unos brazos desocupados. Se dan cuenta que no, las locas no estábamos siendo locas, estábamos diciendo una verdad. Nuestros hijos no eran guerrilleros, nuestros hijos eran unos muchachos de bien, humildes, trabajadores, pero eran unas personas de bien. De que nuestro vínculo Incluso hace poco me encontré con el señor Tamayo. Le dije yo, si usted sabía que Julián era inocente, ¿usted por qué no le dijo a la señora juez de que mi hijo era inocente? Él me contestó y me dijo, no, me pudo más el ego que yo tenía, porque en ese momento yo tenía mucho ego. Es difícil, supremamente difícil pararse usted frente a las víctimas a asumir la responsabilidad y a contar lo que pasó. Asumir esa responsabilidad, en el caso mío como comandante de un batallón donde habían más de 850 hombres y que muchos de los casos sabíamos a plenitud qué era lo que estaba pasando y otros sin saberlos no se hizo nada para haber evitado que sucediera lo que pasó. Durante estos 14 años estuve 8 años privado de la libertad. Siempre llevé en mi conciencia ese cargo de esta responsabilidad. Ahora con esta audiencia de responsabilidad, esta audiencia pública y los ejercicios que se han venido realizando, he descargado también y he empezado un camino de sanación. Esta es la paloma de la paz. Estos dibujitos, aquí está mi esposo, aquí estoy yo, estamos cuidando estos otros 3 hijos que nos quedaron. La tela roja es la tela que yo hice de donde están todos los 19 militares que están implicados en la muerte de mi hijo. Hice la carretera que mi hijo caminó todo el tiempo y cuando llega allí están los militares que me lo asesinan. Y le doy gracias por usted estar acá. Siempre me imaginé, siempre soñé de que iba a llegar ese tiempo, donde ustedes me iban a pedir perdón por la muerte de mi hijo y donde ustedes iban a decir de que Julián no era ningún subversivo. Hoy lo viví, hoy Dios me dio esa alegría y bueno, pues, y yo les digo a ustedes lo que les dije esta mañana, no se dejen echar el agua sucia, que hay otros implicados. Voy a seguir luchando para que la JEP llame a estas personas y yo saber la verdad, yo saber qué fue lo que pasó y ellos qué fue lo que le hicieron a mi hijo.